Hola amigos, les voy a contar una experiencia espiritual que viví que nunca olvidaré. Yo llevaba ya un tiempo en un grupo de personas que ayudábamos espiritualmente, donde habíamos varios médiums. En ese grupo estuve casi 20 años, donde también estuvo mi mujer y familia nuestra. A la persona principal de este grupo la llamaré María. Le habían informado que en un centro municipal de la ciudad estaban ocurriendo fenómenos paranormales. El vigilante por la noche y varios maestros durante las clases habían visto pasar sombras y habían ocurrido sucesos extraños durante las clases. El centro era un conservatorio de música del ayuntamiento, era un edificio antiguo. Nos citaron a las 12 de la noche, a un grupo de parapsicólogos y a nosotros los médiums. Era la primera vez que yo había asistido a un lugar a tratar un fenómeno paranormal. Nos fuimos para allá 4 médiums. Era un edificio enorme. Solo estaban encendidas las luces del hall, había poca luz. Accedemos con el vigilante al interior y le preguntamos qué era lo que él observaba estando allí. Nos dijo que él veía como si fueran murciélagos pasar por el techo, rápidamente, dentro del centro, cuando estaba haciendo la ronda de vigilancia. En eso vemos a los parapsicólogos que estaban montando trípodes con cámaras de fotos. Las cámaras de fotos enfocaban hacia los pasillos, una cámara en cada pasillo. Me asomé y eran unos pasillos largos y en total oscuridad, daba un poco de miedo. Recuerdo que María se asomó al pasillo y dijo, «Uf, esto está lleno». Se refería a espíritus y les decía un tanto desafiante, «Venid, venid». Al decir ella eso, una de las cámaras de los parapsicólogos que enfocaba hacia el pasillo echó un par de fotos automáticamente. El flash de la cámara era azul neón e iluminó todo el pasillo de azul eléctrico, dejando ver la largaria del oscuro pasillo. Le pregunté al que había instalado las cámaras y me explicó que las cámaras tenían un sensor de movimiento. Y cuando captaban un movimiento, automáticamente la cámara echaba la foto. Pensad que todos estábamos juntos en el hall principal con el vigilante, nadie había en el recinto. Y menos paseando por esos largos y oscuros pasillos a las 12 de la noche. Pues no puedo calcular la cantidad de fotos que tomó la cámara, porque estuvo cada cierto tiempo echando fotos, a veces muy seguidas. E impresionaba mucho, porque además de que iluminaba los pasillos de una forma un tanto espeluznante, sabías que había echado la foto porque el sensor había notado movimiento de alguna forma. La verdad me impresionó mucho. Después veo unas grandes cortinas rojas que llegaban del techo al suelo. Las abro y observo una gran sala de teatro, con muchas sillas de madera para el público y al fondo el escenario. Me asomo con el vigilante a ese salón oscuro y se oyó crujir varias sillas de madera al fondo, cerca del escenario, las cuales nos hicieron enmudecer al vigilante y a mí, y tapé las cortinas rápidamente, no volviéndome a asomar más. Hizo un eco y un sonido que junto con la oscuridad me estremeció. María dijo que veía a una mujer con un vestido blanco, largo, muy antiguo, y parecía que trabajó allí hacía muchos años. Nos hacen bajar junto con los parapsicólogos por unas escaleras que daban al sótano del centro. Nos sentamos en círculo en ese sótano poco iluminado, donde también se veían unos pasillos largos y oscuros. Yo me senté casi enfrente de uno de los pasillos, pero no podía ver su largaria, eran súper largos. Me hubiera gustado ver el conservatorio de día, con luz, para ver dónde llevaban esos pasillos, supongo que a aulas y comedores. Observo que los parapsicólogos habían preparado una mesa junto a nosotros, con un ordenador y un micrófono. Y cuando todos tomamos nuestro asiento, se levantó de su silla y dejó el micrófono en el suelo, en medio del círculo que formábamos sentados.
iban a grabar psicofonías en aquel lugar. Hacer una psicofonía es cuando intentas tomar una grabación acústica de un lugar, estando en silencio, esperando grabar y oír después algo que el ojo humano no suele ver. Nos hacen callarnos y el del ordenador hace una pregunta. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Todos en silencio. Cualquier ruido que se oía de nosotros decía stop, para después borrarlo. A mí siempre me han gustado estas cosas y sabía lo que estaba haciendo, pero nunca había presenciado una en directo y hecha por profesionales. Termina de hacer las preguntas que quiso, le dio voz al ordenador y reprodujo lo que había grabado para ver si escuchábamos algo extraño. Fue muy curioso, porque giró la pantalla del ordenador para que viéramos una barra donde se movían las vibraciones de la voz. Le da al play y la barra estaba horizontal, quieta, por el silencio. Se escucha su pregunta y la barra se empieza a mover con la vibración de su voz y se vuelve a quedar quieta al acabar la pregunta. Esperamos un rato y cuál es nuestra sorpresa que había respuesta cuando nadie había hablado. Se oyó algo así. Le habían respondido a sus preguntas. Estuvo reproduciendo toda la grabación. Habían cosas que sí se entendieron mejor y otras no se oían bien. Digamos que se oía mucho el ruido de fondo y no dejaba oír nítido lo que decía. En una de las grabaciones se escucha cómo insultaba al que hacía las preguntas, llamándole mequetrefe, y nos invitaba a irnos. El hombre nos dijo que después, en el laboratorio, con el equipo que tenían, limpiaban una y otra vez la grabación, quitándole ese ruido y dándole más claridad a lo que respondía. De pronto, aún estando sentados en círculo, dice uno de los médiums que estaba sentado a mi derecha, frente al oscuro pasillo: algo viene por el pasillo para acá. En eso, a los pocos segundos, notamos por los pies un frío pasar, que hizo que nos miráramos los unos a los otros como diciendo: «Tú lo notas también, ¿verdad?». La sensación era como cuando abres la puerta del congelador y el aire frío pasa por tus piernas, pues muy parecido. Fueron segundos. En eso, una de las médiums entra en trance, pero un trance nervioso, que casi se cae de la silla, y tuvimos que sujetarla a varias personas para que no se moviera. Cuando esto ocurría en las reuniones, estábamos atentos para proteger a la misma médium y a las personas allí presentes. Conseguimos dar luz a ese espíritu y se fuera donde le pertenecía estar. Dejó su oscuridad y se fue, limpiando el centro. Hubo una anécdota muy curiosa que le ocurrió a un parapsicólogo. Él quería hacer fotos en el sótano donde estábamos y no consiguió hacer una foto. Le salía que la batería de la cámara estaba descargada. Le puso pilas a la cámara y se le descargaban las pilas. Abrió delante nuestra un paquete nuevo de pilas, las colocaba y se descargaban. Y se iba metiendo en el bolsillo de la camisa las pilas agotadas. Hacía la foto con las pilas recién puestas y no conseguía hacer la foto, batería baja. Él solo murmuraba: «No puede ser, son pilas nuevas». Llevaba el bolsillo de la camisa lleno de pilas descargadas, increíble. Se fue sin poder hacer las fotos. Lo que allí había le descargaba la energía de las pilas y las baterías de los aparatos. Fue una noche muy curiosa e inolvidable. Estuvimos allí unas 2 horas y media. Las grabaciones nosotros ya no las escuchamos, ya que no volvimos a ver nunca más a esas personas. Al igual que no sé el número total de fotos que harían las cámaras de los pasillos y si se veía algo en esas fotos. Pero bueno, fue una experiencia muy chula.
Recuerdo llegué a mi casa a las 3 de la mañana con mucha euforia e ilusión, porque había vivido una vez más, de primera mano, una experiencia increíble e inolvidable, que más me reforzaba la creencia de que hay vida después de la muerte. Sé que otros me han contado experiencias personales que dan mucho miedo, pero esta fue mi noche en el conservatorio, inolvidable para mí. La recuerdo como si fuera ayer, y han pasado ya más de 17 años de aquello. Estas experiencias son las que te hacen ver la vida diferente. Aquí les dejo unos vídeos sorprendentes. Un abrazo a todos.